Muy buenas tardes con todos, chicos. Vamos a iniciar la clase de urticaria y angioedema para avanzar con el tema de acné rosácea que nos habíamos quedado. Vamos a hacerlo desde el inicio para que pues tengan toda la información necesaria y completa. Vamos a decir pues que la urticaria es una enfermedad aguda o crónica que puede presentarse con abones, angioedema o ambos, como habíamos hablado. No se olviden que los abones son lesiones edematosas, pruriginosas, que se observan en la porción superficial de la dermis. No se olviden que básicamente un abón es edema en la dermis. Son de color rosado o pálido. Pueden medir desde varios milímetros, centímetros, pueden ser únicos o múltiples. Y la característica principal, al menos si estamos hablando de una urticaria común y corriente, es que las lesiones, cada lesión puede surgir y desaparecer en menos de 24 horas. El angiodema, por otro lado, son lesiones edematosas muchas veces dolorosas, profundas en dermis o en tejido celular subcutáneo, que pueden afectar la orofaringe o al intestino, pueden ser de color normal o rosa pálido, mucho más grandes y peor definidas que los abones, y cada lesión puede durar un poco más de tiempo, 2 a 3 días. Como vemos en la imagen, pues esto es un abón. No se olviden, es una lesión. En este caso es una pequeña placa o múltiples pápulas confluyentes, pálidas o rosa pálido sobre una base eritematosa. Que cuando generan grandes placas, no nos olvidemos que suelen ser ligeramente más rosadas, pueden generar este patrón geográfico a nivel de grandes áreas, pero que pueden palidecer cuando nosotros hacemos digitopresión en las mismas. No nos olvidemos que si estamos hablando de una urticaria común y corriente, pues cada lesión debe durar menos de 24 horas. Y pues lo que vemos acá, en cambio, es el angiodema. No nos olvidemos que cuando afecta a nivel de labios, hay que evaluar siempre vía aérea ante cualquier cosa, ya que puede estar generando una obstrucción en este sentido. Su prevalencia es más o menos alta, entre un 8 y 20%. Es una enfermedad mundial que puede presentarse a cualquier edad. La máxima incidencia va a depender de la causa y es más frecuente en mujeres, 2 a 1. En su patogenia no nos olvidemos que tenemos una urticaria dependiente y una urticaria independiente de mastocitos. La dependiente vamos a encontrar que el mastocito es la principal célula efectora. Se distribuyen ampliamente a lo largo del cuerpo y no nos olvidemos que expresan receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina E. Para su degranulación, por lo tanto, va a requerir una sensibilización previa. No nos olvidemos que para que se genere esta degranulación, necesitamos el entrecruzamiento, como vemos en la imagen, de dos o más receptores de alta afinidad con la inmunoglobulina E específica para ese alergeno. Una vez que se produce un segundo estímulo, el alergeno se une a la inmunoglobulina E por encima y va a generar la degranulación. Por lo tanto, pues esta es una reacción de hipersensibilidad inmediata tipo 1. Cuando el mastocito se degranula, pues va a liberar múltiples mediadores proinflamatorios, proteasas, heparina, histamina, que es muy importante, y también se genera la síntesis de mediadores recién formados como prostaglandina D2, leucotrienos y factor activador plaquetario. La gran cantidad de estos van a ser vasodilatadores, por lo tanto van a efectuar su acción a nivel de vasos sanguíneos. Los mediadores se van a unir a receptores, sobre todo de vénulas postcapilares, va a generarse vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular que a la final va a empeorar la inflamación. La urticaria, por lo tanto, dependiente de mastocitos, generará urticaria aguda o episódica, pero nunca es la causa de la urticaria crónica continua. ¿Cuáles son estos episodios, estas urticarias agudas o episódicas? Pues sobre todo la urticaria en contacto por el látex, sobre todo visto en trabajadores de la salud, urticaria aguda por alimentos, dermografismo sintomático, urticaria por frío, urticaria solar, urticaria colinérgica, urticaria que es alergia al sudor básicamente. Mientras que la urticaria independiente de mastocitos está determinada por una deficiencia del inhibidor de la facción de esterasa de C1, es decir, de C1 inhibidor.
que como vimos puede ser de tres tipos. Tipo uno por disminución de producción, tipo 2 por disminución en función y tipo 3 cantidad normal pero que tiene una mutación en inactivación. La deficiencia de C1 inhibidor va a inducir a la pérdida del factor de inhibición, de la pérdida de la inhibición, perdón, de factor 12, que a su vez va a dar lugar a la generación de bradicinina. Entonces no nos olvidemos que el C1 es parte del sistema de complemento que a su vez va a generar una inhibición a nivel del factor 12. Como hay déficit de C1 inhibidor, pues se activa C1, activa al factor 12, que a la larga lo que va a generar es la vía de la calicreína, sininógeno, sinina, siendo la más importante la bradicinina, que en última instancia va a generar angioedema. La clínica de la urticaria como tal, independiente de mastocitos, van a ser, como hemos visto, abones que duran menos de 24 horas. Enfermedades que pueden tener abones, pero que no es una urticaria propiamente dicha, es la urticaria vasculitis, donde los abones van a durar más de 24 horas. Su diferencia fue sustancial. Los abones, como hemos dicho, pueden ser pequeños o grandes, únicos o múltiples, y el angiodema puede fusionarse en los abones, como vemos en la imagen inferior, alrededor de los párpados, inclusive hasta ocluirlos. El angiodema puede ser una manifestación de la anafilaxia si se va y si afecta a la faringe. Como vemos acá, generalmente el angiodema a nivel en lengua se presenta de forma unilateral. En cuanto a la división entre urticaria aguda y crónica, vamos a decir que la urticaria aguda es una urticaria menor de 6 semanas, mientras que la urticaria crónica es mayor de 6 semanas. Y yo le puedo dividir en una urticaria continua, que es básicamente dos o más de dos episodios a la semana sin tratamiento, o una urticaria episódica, que es menos de 2 veces por semana sin tratamiento. Hay una forma espontánea en donde se va a producir de forma abrupta sin una causa inicial identificable. La urticaria espontánea pues puede debutar a cualquier edad. Aguda puede ser en niños pequeños, por ejemplo, con antecedente de dermatitis atópica. Tiene la clínica clásica de urticaria. Los abones pueden aparecer en cualquier momento y pueden alterar o incluso impedir el sueño. Se ha visto que esto está muy relacionado, por ejemplo, en mujeres en su periodo menstrual, donde estos pueden exacerbarse. ¿A qué está asociada la urticaria espontánea? Y es importante en la parte del diagnóstico, sobre todo en enfermedades autoinmunes, enfermedad tiroide autoinmune, vitiligo, diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide, anemia perniciosa, que uno debe descartar. Lo mismo gastritis por Helicobacter pylori, infecciones parasitarias o incluso infecciones dentales. Vamos a hablar de ciertas formas de urticaria, empezando por las urticarias inducibles o físicas, que son inducidas por un estímulo exógeno en lugar de aparecer de manera espontánea, es decir, que estas sí tienen una causa al menos establecida y se clasifican por el estímulo predominante. Pueden influir en la calidad de vida, por ejemplo, por presión o colinérgica. Imagínense tener urticaria solamente por presión de la piel o por el sudor, que estamos expuestos todos. Tiene la clínica clásica de urticaria, es decir, abones que duran menos de 24 horas en la gran mayoría de casos, y suelen localizarse estos abones únicamente en la piel que está siendo estimulada. Vamos a ver que de estos, pues la urticaria por estímulos mecánicos es el llamado dermografismo. ¿Qué es el dermografismo? Es el tipo más frecuente de urticaria física, donde aparecen pues abones lineales solamente con el frotado o la fricción. De hecho, aquí nosotros podemos describir básicamente en la piel y esta se denotará con abones. Los abones se resuelven rápidamente, menos de una hora, y no suele haber afección mucosa. Vemos aquí, por ejemplo, una urticaria física, un dermografismo sintomático, como han escrito un par de letras y un par de números. La siguiente es la urticaria por calor, que puede ser debida a cualquier fuente de la misma, por ejemplo, contacto con agua caliente o inclusive combinada con una urticaria solar a luz radiante o a luz solar, que es muy frecuente, por ejemplo, en el paciente que viaja a la playa, se expone al sol y comienza a tener urticaria en las zonas de exposición.
La urticaria por frío es menos frecuente y puede producirse a cualquier edad, aunque lo más frecuente es en adultos jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? Se genera prurito, quemazón y abones que se observan en zonas expuestas al frío minutos después de que vuelva a calentarse la piel. Es frecuente que aparezca sobre todo en contacto con objetos fríos o a beber líquidos fríos, y pues hay que evitar los baños en cambio fríos o la natación, ya que pueden generar anafilaxia. La mejor forma de evaluarla es justamente a nivel del antebrazo, lo mismo que en el dermografismo. Aplicamos un objeto frío, pero al retirarlo hay que esperar a que esta zona se caliente para poder evaluar si es positivo o no, ya que muchas veces al retirarlo no vamos a ver por la vasoconstricción la generación de urticaria y puede ser un falso positivo, perdón, un falso negativo. La siguiente es la urticaria colinérgica, que es la urticaria inducida por estímulos inductores a la sudoración, por ejemplo, ejercicio físico, baños calientes o estrés emocional brusco o comer alimentos picantes. Es más frecuente en adultos jóvenes y pues generalmente se observa en la mitad superior del cuerpo, que son las zonas más expuestas al sudor, aunque como vemos en la imagen, también podría ser a nivel de las plantas de los pies. Puede haber angioedema y manifestaciones sistémicas como mareos, cefalea, palpitaciones, dolor abdominal o incluso sibilancias. La siguiente, que es muy importante, muy incapacitante, es la urticaria por contacto, es decir, una urticaria en lugar de contacto con la piel o mucosa. Inclusive la penetración percutánea o mucosa pueden generar anafilaxia. Vamos a ver ahora parte de la urticaria independiente de mastocitos, que es el llamado angioedema hereditario. Y como ya hemos visto anteriormente, puede dividirse en tipo 1 y tipo 2 por déficit heredado de C1 inhibidor, donde se genera angioedema recurrente con muchas veces edema laringio o edema o dolor abdominal cólico por un edema también a nivel intestinal. Es desencadenado por traumas emocional o físico o estrógenos, dura 48 a 72 horas y lo más importante acá, aparte de la clínica, que no viene con urticaria, sino netamente con angioedema, es el antecedente familiar. Por otro lado, el tipo 3 se observa una actividad normal de su inhibidor, pero con una mutación de ganancia de función de factor 12. Es de inicio más tardío y generalmente se observa angioedema facial. Vemos aquí que estos pacientes pueden pasar de un momento a otro a tener un angioedema incapacitante de manera espontánea, ¿sí? O muchas veces con el trauma físico, emocional, estrés o eh, aumento de estrógenos. Vemos que deforman completamente la cara, muchas veces son subdiagnosticados estos pacientes y no hay que olvidar el componente del antecedente familiar. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico inicial de la urticaria o el angioedema? Una anamnesis exhaustiva es importantísimo. Hay que preguntar la duración de la enfermedad, la frecuencia de las crisis, la duración de cada lesión, que es importantísimo. Si hay enfermedades asociadas que podría yo sospechar con el tema de la urticaria, si ha recibido ya tratamiento, si ha tenido reacciones adversas conocidas, probablemente medicamentos, antecedentes personales y familiares, actividades laborales y de ocio, la exploración física completa y obviamente fotografías que muchas veces traen los pacientes. En la urticaria aguda, la verdad es que no, la parte clínica o el diagnóstico es netamente clínico, puede confirmarse con pruebas intraepidérmicas o la valoración de anticuerpos IgE específicos, aunque por lo general no es importante en ese punto. Y en la urticaria crónica, pues hay que tomar en cuenta algunas cosas. Pues si es una enfermedad leve que responde a antihistamínicos, no es necesario ningún estudio sistémico, pero si es una enfermedad grave o que no responde a antihistamínicos, pues sí es importante ya pedir un hemograma completo con un recuento diferencial, BSG, sobre todo que esté elevado en la urticaria vasculitis, pruebas de función tiroidea con anticuerpos antitiroideos, coproparasitario, etcétera. ¿Cuál va a ser el tratamiento de primera línea? Los antihistamínicos H1 son la piedra angular del tratamiento en la mayoría de los pacientes con urticaria. Los antihistamínicos
Van a reducir el prurito, aplanan los abones, acortan la duración del abón y reducen el número. Los antihistamínicos deben tomarse a diario, no solamente para reducir las crisis. Y eso es muy importante porque muchas veces se envían netamente hasta que disminuyan los abones y no, hay que mandarlos de manera continua un buen tiempo. Y no deben tomarse solo cuando el paciente tenga síntomas. De estos, vamos a olvidar de los antihistamínicos H1 que se pueden dividir en primera, segunda y tercera generación. Los antihistamínicos clásicos son problemáticos, o sea, los de primera generación, debido a la sedación. Sin embargo, combinados con un antihistamínico no sedante diurno, pueden tomarse tranquilamente. Los antihistamínicos de segunda generación suelen tolerarse bien y la mayoría de los pacientes precisan solo una dosis diaria. Se recomienda y se puede, de hecho, aumentar la dosis diaria del antihistamínico de segunda generación hasta 4 veces en una urticaria difícil. ¿Cuáles son los antihistamínicos entonces clásicos? Primera generación, clorfenamina, difenhidramina o hidroxicina. La hidroxicina nosotros lo utilizamos mucho. Y de segunda, pues loratadina, cetiricina, bilastina, rupatadina. Siendo de tercera, pues la levocetiricina, desloratadina o fexofenadina. No hemos encontrado tampoco una gran diferencia entre los antihistamínicos de segunda y tercera generación, que es importante tener en cuenta, que no suelen ser tan sedantes, aunque hay ciertos pacientes que reportan un poco de sedación, eh, mientras que los de primera generación tienen ese componente sedante. Entonces, si yo necesito utilizar un antihistamínico H1 de primera generación, lo daré unos 30, unos 45 minutos antes de que el paciente se acueste y lo podría combinar con uno de segunda o de tercera generación, ya que no generan tanto beneficio, pues, o sea, en comparativa, ¿no? Entre ambos, lo puedo dar cualquiera de estos, pues, en la mañana o a media mañana. Entonces, de los antihistamínicos H1 clásicos sedantes, pues el más importante o el que más utilizamos es la hidroxicina, ¿sí? Que viene en dosis de 10 a 25 miligramos. Bueno, de dosis diaria, 3 veces al día, va a generar bastante sedación. Generalmente podemos utilizar entre 10 o 25 en la noche y lo combinamos con un antihistamínico de segunda o de tercera generación. ¿Cuáles son bastante buenos? Por ejemplo, la fexofenadina, la ropatadina, bastante buenos, o la loratadina, cetiricina, pues van bien también. La fexofenadina es un antihistamínico bastante bueno que está aprobado para urticaria en dosis de 180 miligramos diarios. La desloratadina y la levocetiricina, como hemos dicho, no ofrecen probablemente ventajas clínicas versus al fármaco que los proceden, o sea, la loratadina o la cetiricina. Y la adición de un antagonista H2 a los H1 tradicionales puede ser útil en algunos pacientes, por ejemplo, ranitidina, ¿sí? Sobre todo en pacientes con urticaria crónica. Pero los antihistamínicos H2 no tienen efecto sobre el prurito inducido por la histamina, por lo que no se los usa en monoterapia. Muy importante. El tratamiento de segunda línea, pues, utilizados con la urticaria cuando la urticaria no responde bien a los antihistamínicos y pues deben recetarse como tratamiento netamente complementario al antihistamínico. El tratamiento no farmacológico también puede ser beneficioso, una dieta de alimentos bajo inductores de histamina, la fototerapia y los desensibilizantes al frío, pues nos pueden ayudar. La prednisona o la prednisolona es eficaz en casi todas las presentaciones, sobre todo lo utilizamos en urticarias crónicas. Pueden utilizarse, por ejemplo, dosis altas de entre 30 y 50 miligramos diarios, pero máximo unos 3, 4 días para a corto plazo, para acortar las crisis, porque muchas veces pueden tener rebote, ¿no? Y es muy importante luego ir destetando el medicamento. La adrenalina por inyección subcutánea o intramuscular. No hay que olvidarnos que es el tratamiento de elección en el shock anafiláctico o en las reacciones anafilatorias. La adrenalina puede ser también necesaria en el angioedema de la bucofaringe. ¿Cuál es la dosis? La vía intramuscular primero es la vía de elección en el tratamiento inicial de anafilaxia en cualquier situación. Generalmente se la coloca en la cara anterolateral del muslo con una dosis de 1 miligramo, que es igual a 1 ml de adrenalina, solución acuosa, es decir, 1/1000. En adultos, la dosis de 0,3 a 0,5 miligramos y en lactantes de niños
0,1 por cada 10 kilos, máximo 0,3 miligramos, y esta dosis puede repetirse cada 5 a 15 minutos según la gravedad. Tratamientos de tercera línea que se pueden utilizar, por ejemplo, la plasmaféresis, que es básicamente limpiar al torrente sanguíneo de anticuerpos, inmunofusiones con inmunoglobulinas, que son inmunoglobulinas que van a ir a bloquear los receptores de la IgE, ciclosporina, metotrexato, micofenolato, azathioprina, que son inmunomoduladores, o el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal específico anti-inmunoglobulina E, que da bastante buenos resultados en los países que lo tienen. Entonces, importante, en el tratamiento de urticarias, pues hacemos la valoración, la clínica, los antecedentes, ¿no es cierto? Y hacemos el diagnóstico, empezamos el tratamiento farmacológico. De primera línea, todos los pacientes van a recibir un antihistamínico H1 no sedante o poco sedante. Si hay poca o ninguna respuesta, yo puedo aumentarla, no se olviden, pero no del sedante, sino del de segunda o el de tercera generación hasta 4 veces más. Y si hay poco o ninguna respuesta, yo puedo aumentar algún antagonista también H2. Si a pesar de esto no hay respuesta, como tratamiento de segunda línea, utilizaremos tratamientos combinados o podría yo iniciar algo de corticoide sistémico. Solamente, como no se olviden, para corto plazo, en urticarias agudas o en urgencias, y evitarlo en urticarias crónicas si es posible. Adrenalina solo en angioedema intenso de faringe o anafilaxia, u otro en función de la anamnesis de las pruebas. Como tercera línea, tratamientos inmunomoduladores y omalizumab e inmunosupresores sistémicos en estas formas de urticaria grave o resistente. Y con eso terminamos el tema de urticaria. Muchísimas gracias.